una palabra que ha bendecido mi vida poderosamente y sé que también va a bendecir su vida. ¿Cuántos vinieron a recibir una palabra de parte de Dios? Quiero que abra su Biblia rápidamente en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Es un pasaje muy conocido, pero que bendijo mi vida y sé que también va a bendecir su vida, hermano. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Estamos en el mejor lugar, en la casa del Señor. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 19. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Hermanos, todos conocemos esta historia. El pueblo de Israel estaba atravesando una crisis nacional. Le habían dado la espalda a Dios, estaban claudicando entre dos pensamientos, se habían vuelto a los ídolos, y por causa de la desobediencia, Dios envía una sequía. Usted sabe toda la consecuencia de la sequía. El pueblo vivía de la siembra, de la cosecha, de los animales, y todo esto provocaba una tremenda crisis. Hambre, sed, escasez de alimento. Lo poco que se comercializaba de repente se hacía a precios extraordinariamente elevados, y todo eso era una crisis. Y yo creo que hay momentos en la vida del ser humano, del hombre, de la mujer, donde todo lo que parecía estar estable, firme, comienza a moverse. Eso es una crisis. Cuando de repente algo estaba estable, firme, seguro, tranquilo, y de repente se comienza a sacudir todo. Y de repente lo que antes funcionaba, ahora deja de funcionar. De repente lo que antes sostenía, ahora se empieza a secar. Lo que era o parecía seguro, ahora se convierte en incierto, en inseguro. Diga conmigo: crisis. Eso era una crisis. Eso es una crisis. Cuando todo se sacude, cuando todo se estremece, cuando la seguridad se va, cuando la confianza se va, cuando lo que parecía estable
y daba firmeza y seguridad, ahora de repente se vuelve incierto. Y eso era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Una sequía que no solamente era producida por la ausencia de agua. Yo creo, hermano, por lo que leemos en la palabra, que esta sequía, más que ausencia de agua, tenía que ver con la ausencia de Dios. Por haberle dado la espalda a Dios, por haber ignorado a Dios. Era una crisis espiritual que dio lugar a una crisis natural. Una crisis espiritual, una crisis en la fe, una crisis en la adoración, en la confianza, que repercutió y se manifestó en una crisis natural. Pero en medio de esa crisis me impacta que Dios levanta a un hombre. Dios levanta al profeta Elías. Y no lo levanta cuando todo estaba en su mejor momento. Lo levanta en medio de la crisis. Lo levanta cuando todo está mal. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces pensamos que la crisis detiene el propósito, frena el propósito, que la crisis afecta los planes. Pero yo creo, hermano, que la crisis revela los propósitos de Dios. Alguien me dijo un día: no tengas temor de la adversidad, Johnny, porque la adversidad Dios la permite para revelar lo que hay dentro tuyo, para sacar a luz ese potencial que está dentro de ti y que en la comodidad no se manifestaría. Entonces la crisis que muchas veces nosotros pensamos que son para destrucción, en realidad son el escenario perfecto para que se revele la gloria de Dios. Todo milagro en la palabra estuvo antecedido por una crisis. Y quiero preguntar en esta noche: ¿será que alguien aquí está atravesando algún tipo de crisis? En su salud, en sus finanzas, en su matrimonio, en su casa, con sus hijos. Quiero decirte algo y te lo voy a repetir porque te lo dije recién. En la Biblia todo milagro estuvo precedido por una crisis. Por lo tanto, si estás atravesando algún tipo de crisis, algún área de tu vida, tal vez una crisis personal, familiar, matrimonial, en la salud, en las finanzas o en el área que sea, no te desesperes, no tengas temor, porque esa crisis no es para muerte. Esa crisis es el escenario perfecto para que veas en tu vida y en tu casa la gloria de Dios. Esa crisis no te va a destruir. Esa crisis te va a promocionar, te va a impulsar. Vas a ver la gloria de Dios. Y en medio de la crisis Dios levanta a Elías. Y Elías se presenta delante del rey y suelta una palabra. Ay, hermano, el poder de la palabra. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover hasta que yo lo diga. Y una y otra vez dice la Biblia: vino a él palabra de Jehová. La palabra de Jehová lo llevó al rey. La palabra de Jehová se la dio al rey. La palabra de Jehová lo llevó al arroyo. Y la palabra del Señor lo movió del arroyo. Vemos a Elías una y otra vez movido, direccionado, guiado y dependiendo de la palabra. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, en medio de la crisis, y esto lo digo siempre, lo mejor que te puede ocurrir es que Dios te dé una palabra. Lo mejor que Dios puede darte en medio de la crisis es una palabra de parte de Dios. Dios siempre tendrá una palabra para sus hijos. Y aunque en el mundo haya crisis, aunque al alrededor haya caos,
Aunque tú mires y veas devastación, aunque tú mires y el panorama sea devastador o desolador, como en el tiempo de Elías, y a lo mejor miras tu vida, miras tu casa, miras tu familia, miras la ciudad y ves sequía, ves desierto y ves crisis. Pero quiero decirte algo: usted y yo no dependemos de nada de esas cosas que pueden estar rodeándonos. Usted y yo no dependemos de las circunstancias externas. Usted y yo dependemos de nuestro Dios y dependemos de la palabra que sale de la boca de nuestro Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy hay una palabra saliendo de la boca de Dios para tu vida. No te vas a mover por lo que tus ojos naturales ven. No te vas a mover por las circunstancias que te toca vivir. No te vas a mover por las emociones. Vamos a movernos por la palabra de Dios. Levante su mano derecha y diga conmigo: no me voy a mover por mis ojos naturales. No me voy a mover por las circunstancias que me tocan vivir. Tampoco me voy a mover por mis emociones. Yo me voy a mover por su palabra. ¿Cuántos tienen una palabra de parte de Dios? Hermano, no importa lo que te diga la realidad, no importa lo que te digan las circunstancias, no importa lo que estés viendo, importa a quién estás oyendo. Pedro había trabajado toda la noche, no había pescado absolutamente nada, pero él recibe una palabra del Señor y él dice: toda la noche trabajé. Esa era la realidad, esa era su experiencia. Nada he pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y cuando Pedro lanza la red en la palabra, lo que no ocurrió en toda la noche ocurrió en un instante. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, lo que no has visto por años lo vas a ver en un instante. Lo que no has visto por tiempo lo vas a ver en un de repente. No importa lo que la gente diga, no importa lo que tus ojos naturales vean, importa lo que Dios está hablando. Y aunque no lo veas, pero si tú lo crees, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Usted lo cree? Hermano, hermana, en medio de cualquier crisis, no es tan importante lo que está pasando afuera. En medio de cualquier crisis, lo importante es lo que Dios está diciendo. Porque lo que pasa afuera, en lo natural, puede ser cambiante, puede ser inestable y hasta puede ser amenazante. Pero lo que sale de la boca del Señor, la palabra de Dios, es firme, es eterna, es segura. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Hermanos, Elías, en medio de la crisis, porque Elías estaba en medio de la sequía también. Elías estaba en medio de la crisis también. Elías estaba viviendo en esa nación. Pero Elías no fue sostenido por recursos que él podía tener. Elías tampoco fue sostenido por situaciones o circunstancias favorables. Elías fue sostenido por la palabra que salió de la boca de Dios. Hermano, y eso cambia todo. Cuando usted y yo dependemos de la palabra, cuando usted y yo nos sostenemos en esa palabra que el Padre nos dio, eso cambia todo. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona tiene una palabra, no necesita entender todo para avanzar. Yo no lo entiendo, pero lo creo. Yo no lo entiendo, pero obedezco. Como cuando el Señor dijo: llenen las tinajas de agua. No entendían lo que estaban haciendo, pero Él convirtió el agua en vino.
Como cuando la orden era: caminen alrededor de Jericó 7 días, y el séptimo día darán 7 vueltas y van a gritar y el muro va a caer. No lo entendían, pero obedecieron y el muro cayó. El Jordán estaba ahí. Que los sacerdotes agarren el arca, pongan el pie en el agua y el Jordán se va a abrir, se va a secar. Hermano, hermana, cuando tú tienes una palabra del Señor, no necesitas entender todo para avanzar. No necesitas tampoco ver resultados inmediatos para creer. Yo no lo veo, pero lo creo. Y si lo creo, yo lo veré. No necesito que todas las condiciones sean favorables para poder obedecer. La obediencia a la palabra recibida activa la bendición, activa la provisión, activa el milagro, hermano. Porque la persona que tiene una palabra, su seguridad no descansa en lo que ve, su seguridad no descansa en lo que percibe, sino en lo que Dios le ha dicho. Voy a volver a preguntar en esta noche de miércoles lunes. Hoy es un miércoles muy lunes. Pero quiero preguntar: ¿cuántos tienen una palabra de parte de Dios? El fin de semana ministraba el equipo de danza, una danza poderosa. Hay una palabra. Y sabe, hermano, en Génesis capítulo 26 vemos a Isaac, un patriarca, en medio de un tiempo de sequía, de nuevo crisis, de nuevo hambre. ¿Qué era lo que todo el mundo hacía? Se iba a Egipto. Se iban a la ciudad próspera, se iban a buscar trabajo, se iban a buscar comida, se iban a buscar oportunidades. Todo el mundo se iba a Egipto. Y ahí estaba Isaac preparando su valija, preparando su tienda. Se iba para Egipto y Dios le dice: ¡shh! ¿A dónde vas? Y todos se van para Egipto. Tú no te mueves de aquí. No desciendas a Egipto. Había sequía. La gente sembraba y no cosechaba. A la gente le iba mal. Pero Dios le dice a Isaac: no te vayas a Egipto. Y en medio del hambre, en medio de la crisis, en medio del caos, Isaac obedeció y no se movió, y sembró en esa tierra. Y dice la palabra que no solamente sembró en esa tierra, cosechó al 100%. Era la misma tierra, era el mismo clima, era la misma realidad, pero Isaac tenía algo, una palabra. Pero no solo tenía una palabra, obedeció esa palabra. Y sembró y cosechó al 100%. Hermano, era natural irse a Egipto, pero espiritualmente hablando, lo correcto era quedarse donde Dios le habló y donde Dios le dijo. Y ahí está la diferencia, hermano. Usted y yo vamos a enfrentar momentos en nuestras vidas en los que vamos a decidir o movernos por necesidad o movernos por propósito. Todos se movían por necesidad. Vamos a Egipto a buscar oportunidades. Vamos a Egipto porque aquí hay crisis. Vamos a Egipto porque aquí hay hambre. Pero Dios le dijo a Isaac: tú no te vas a mover por necesidad. Tú te vas a mover por mi palabra. Y tú no vas a depender de las situaciones externas. Tú vas a depender de lo que yo te diga. Así que te vas a quedar en esta tierra. Y en esa tierra se quedó. Y en esa tierra sembró y cosechó al 100%. Hermano, cuando alguien se mueve por necesidad, está reaccionando frente a las presiones de la vida. Va reaccionando a las crisis, a las presiones, a los momentos. Pero cuando alguien se mueve por propósito, no se mueve reaccionando a la crisis, no se mueve reaccionando a los problemas, se mueve respondiendo a la voz de Dios. Hermanos amados, Isaac sembró en un tiempo incorrecto, en un lugar incorrecto, en una temporada incorrecta. Diga conmigo: tiempo, lugar
y temporada incorrecta. Pero ¿sabe qué? Aún así cosechó al 100%. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay una palabra de Dios, el resultado de mi vida y de tu vida no va a depender de ese contexto en el que estamos moviéndonos. Cuando hay una palabra de Dios, el resultado, ¿sabe de qué va a depender? De una palabra clave y poderosa: obediencia. ¿Se anima a decirlo conmigo? Obediencia. Decirle al que está al lado tuyo, por si no lo escuchó bien: obediencia. En la obediencia está la bendición. La obediencia es la clave. Porque ¿sabe cuánta gente yo conozco que tienen palabra pero no tienen obediencia? Y palabra sin obediencia no hace nada. Pero palabra más obediencia, cosecha asegurada. Palabra más obediencia, bendición segura. Hermano, todos sembraban y fracasaban, a todos sembraban y le iba mal, pero Isaac sembró y cosechó al 100%. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú tienes una palabra y te mueves en esa palabra, cuando te mueves por propósito, donde nadie cosecha, tú vas a cosechar. Donde nadie avanza, tú vas a avanzar. Donde otros retroceden, usted va a avanzar. Donde otros cierran, usted va a abrir. Donde otros achican, usted va a expandir. Donde otros disminuyen, usted irá en aumento. Hermano, donde otros ven puertas cerradas, usted verá puertas abiertas. Cuando otros van para abajo, usted se va para arriba. Y cuando muchos anden en temor y en preocupación, usted va a tener paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Usted lo cree? Esa es la bendición del que escucha la palabra, cree la palabra y actúa en la palabra. No es solamente oír, es hacer la palabra. Hermano, donde todos ven caos, usted va a ver bendición de Dios. Usted será como Isaac. Cuando todos siembran y no cosechan, usted va a sembrar y va a cosechar al 100%. Y la gente reconoció que Isaac era un hombre bendecido, poderoso del Señor. La gente va a reconocer. Hermano, el sol sale para todos, pero Dios hace diferencia entre los justos y los no justos, entre los obedientes y los no obedientes. Porque aquellos que son obedientes no van a depender de las circunstancias que los rodean, van a depender de la palabra que sale de la boca de Dios. Y yo quiero hablar en esta noche de cosas que se activan en nuestras vidas cuando nos toca atravesar momentos de crisis. Cosas que se activan en nosotros cuando nos toca atravesar crisis. Y yo lo veo en Elías. Elías estaba en medio de la nación, Elías estaba en medio de la sequía, Elías estaba en medio de la crisis, pero con Elías todo era diferente. Pero ¿dónde estaba la clave? En que Elías escuchaba a Dios y obedecía a Dios. Mi pregunta para usted en esta noche es: ¿a quién está escuchando? ¿A quién está escuchando? ¿Por qué voz usted se mueve? Elías escuchó y se movió por la voz que salió de la boca de Dios. Entonces lo primero que yo encuentro, hermano, aquí es que en tiempo de crisis se activa en los hijos de Dios, obedientes en la palabra, una fuerza sobrenatural. La crisis no te va a desmoronar. La crisis no te va a destruir.
La crisis no va a hacer que bajes tus brazos, tires la toalla y te rindas. En medio de la crisis, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, vas a estar de pie y avanzando. En medio de la crisis vas a estar como los amigos de Daniel en el horno de fuego, de pie y avanzando, caminando, moviéndose. Y ahí estaba en medio del horno uno parecido al Hijo de los dioses, que no era otro más que nuestro Señor Jesucristo. Hay gente a la que el horno los quema, pero hay gente a la que el horno los potencia. Hay gente a la que la crisis lo destruye, pero hay gente a la que la crisis los impulsa a levantarse y a continuar. Hermanos, lo primero que Dios activa en sus hijos en medio de la crisis es una fuerza que no es natural, es una fuerza sobrenatural. Hermano, Elías, yo no lo veo a Elías pobrecito, debilitado, confundido, duditativo, paralizado. No, no, no. Yo lo veo a Elías firme. Yo lo veo a Elías seguro. Yo lo veo a Elías con seguridad, con autoridad. Él no tuvo miedo de pararse delante del rey y decirle: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover hasta que yo lo diga. Y le dijo: chau, hasta el otro momento. El rey le podía cortar la cabeza, el rey lo podía matar, pero hermano, él estaba firme, seguro, con autoridad. ¿Sabe por qué? Porque la crisis no es la que va a definir tu seguridad, no es la que va a definir tu condición, no es lo que te va a definir a ti. Lo que a ti te define en los tiempos de crisis es la fuente que te alimenta. ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente? Hermano, en lo natural una crisis desgasta, una crisis debilita, una crisis quiebra a la persona. Pero en lo espiritual, a los hijos de Dios, todo lo que el enemigo planea para mal, Dios lo encamina para bien. Hermano, para los hijos de Dios, una crisis puede transformarse en ese escenario donde se activan fuerzas nuevas. Dígame usted, hermano, hermana, si no le ha pasado atravesar un momento difícil y sacó fuerza de donde no había. Yo he conocido hermanitas ahí, permítame esta presión, pachuchas, livianita ahí, amor y paz, media hippie. Y de repente le dicen: mira, yo te veo un cáncer. Veo un cáncer y tomó tu cuerpo. Y esta hermanita deja de ser hippie, hermano, deja de ser amor y paz, y agarra la espada del Espíritu y se pone a ayunar y se pone a orar y dice: esta enfermedad es terminal, porque se va a terminar en el nombre de Jesús. Y se levanta y saca fuerza de donde no la hay. Y esa crisis que a otros destruye, a esta hermanita, por ser hija de Dios y depender de la palabra, la convierte en una guerrera. Una hermanita también por ahí, igual que la otra, son de la misma época. Pero de repente el enemigo se quiere meter con sus hijos y le quiere tocar los hijos. Y le salió la leona. Y empieza a rugir en intercesión, empieza a rugir en ayuno, empieza a rugir y dice: diablo, te equivocaste. Y de repente se pinta, hermano, acá y dice: no sabe dónde te metiste. Ni hablar si le quiere tocar al marido. ¿No te ha tocado pasar momentos difíciles que en otro momento hubieras pensado que eso te iba a destruir y aparecieron fuerzas de donde no pensaste y hasta vos te asombraste?
pero tuviste que reconocer que ese era Dios. Eso, ¿sabe por qué sucede? Porque, hermano, la dependencia cambia. Porque muchas veces cuando todo está bien, dependemos de lo que tenemos. De repente esta hermanita venía domingo por medio, era dominguera, y se iba al paseo público el fin de largo porque están los charros. Y bueno, no me den a elegir porque, bueno, Dios es un Dios de familia, me voy al paseo a tomar unos mates. Pero de repente cuando le dan el diagnóstico, viene los domingos a las 2 reuniones y quiere que el pastor haga otro culto más los domingos. Y de repente viene los miércoles, viene hasta los ensayos de danza, se anota en la escuela de danza, se anota al seminario, está en todas. Porque ahí depende de Dios. No ayunaba ni para los análisis la hermana. Y ahora no deja de ayunar y de orar. Porque cambia la dependencia. Cuando todo se sacude, aprendes a depender de Dios. ¿Me está entendiendo? Y esa dependencia es donde se activan fuerzas nuevas. No son fuerzas emocionales que suben, que bajan, que hoy estoy bien, que mañana estoy mal, que hoy estoy arriba, mañana estoy abajo. No son esas fuerzas mentales de un positivismo mental que llega a un punto que se agota y colapsa. No, son fuerzas espirituales que vienen de Dios. Y dice la palabra, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No dice que no van a pasar crisis. Dice que van a ser renovados y fortalecidos aún en medio de la crisis. Entonces la crisis no vino a destruirte. La crisis vino para revelar lo que hay dentro de ti. Vino para que seas renovado en medio de ella. Vino para activar en ti una resistencia espiritual que tú no sabías que tenías. No sé si está conmigo, hermano, hermana. Yo declaro que hoy se activan fuerzas nuevas en tu vida. Yo declaro que donde había cansancio y agotamiento, viene la fuerza del Espíritu para tu vida. Esa área donde había debilidad, ahora viene la fortaleza de lo alto. Y que te vas a levantar con poder en el nombre de Jesús para atravesar y vencer toda crisis. Y vas a ver el poder de Dios perfeccionarse en tu debilidad. Y vas a decir como dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Ahí están las fuerzas nuevas. Ahí está, se activa esa fortaleza espiritual. Se activan esas fuerzas nuevas. Esa fuerza sobrenatural. Usted ya no va a decir cuando te pregunten ¿cómo haces? Ya no va a responder no sé cómo hago. Usted va a decir yo sí sé bien cómo hago. No lo hago yo, es Cristo en mí. Es la fuerza de Dios en mi vida. Entonces lo que se activa en ti es fuerza sobrenatural. Nadie sale igual de la crisis. O la crisis te mata o te potencia. Es así, hermano. O el desierto te traga o te impulsa a entrar a la tierra prometida. Pero todo depende de qué tú te mueves. Recuerdo los espías del pueblo de Israel, no eran cualquiercito, eran príncipes de cada tribu que habían visto la gloria de Dios, el poder de Dios, los milagros de Dios y fueron a reconocer la tierra. Y 10 trajeron un informe negativo, pero 2 dijeron Dios está con nosotros, lo vamos a comer como pan. Y de toda una generación solo 2 entraron, por no moverse por lo que veían, por no moverse por lo que opinaban, sino por moverse por la palabra de Dios. Los otros se lo tragó el desierto. Quiero darte un consejo, hermano, pero déselo usted al que está al lado suyo, porque a usted se lo va a recibir. Decirle, no dejes que el desierto te trague. Y tal vez va a preguntar, entonces ¿cómo hago? Usted le va a responder, móvete por la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios. No es lo que ves, es lo que crees. ¿Usted lo cree? Aleluya.
Vamos rápido, hermano amado, hermana amada. Qué poderosa noche. En segundo lugar, hermano, mire, activaciones en medio de la crisis. En segundo lugar, lo dije recién y lo vuelvo a repetir, se activa dependencia y crecimiento espiritual. En la crisis creces o creces, creces o te morís. Hermano, Dios le da una palabra a Elías y después de darle la palabra le da una instrucción y le dice: andá y escondete en el arroyo de Querit. Hermano, Dios aisló al profeta. Dios lo aisló y ahí estaba solito el profeta. Es lindo estar un momento solo, es lindo un tiempito de soledad, pero ya llegó un momento donde no es linda, no es agradable. Y esto es muy profundo, hermano, porque Dios sabe lo que estaba haciendo con el profeta. Lo estaba procesando. Y aún en medio de la crisis Dios te va a procesar. Dios te va a procesar. Y ese proceso muchas veces implica aislamiento, separación, silencio. Dios sacó al profeta del escenario público y se lo llevó a un lugar donde no había multitudes. Se lo llevó a un lugar donde no había reconocimiento. Se lo llevó a un lugar donde no había nadie. Solo Dios y los cuervos, que no eran hinchas de San Lorenzo. Eran cuervos. ¿Y quién estaba ahí al lado del arroyo? Dios y Él. Él y Dios. Y ese lugar tenía un propósito claro: enseñarle dependencia de Dios. Hermanos, nuestras mayores batallas es definir de dónde viene nuestra seguridad. Si Dios directamente le hubiera mandado al profeta a la casa de la viuda, el profeta iba a pensar que la provisión era la viuda, que la fuente era la viuda. Pero Dios lo llevó al profeta al lado del arroyo donde no había nadie, y Dios le mandó los cuervos para que Elías aprendiera que su fuente era Él. Dios muchas veces te va a correr de lugares, te va a correr de personas, te va a sacar gente y te va a llevar a lugares donde solamente vas a depender de Él para entender eso. Que no es la gente, que no es un hombre, que no es una mujer, que no es un trabajo, que no es un puesto, que no es un contacto, que no es un tío rico, que tu fuente es Dios. Por eso Dios primero lo lleva a un lugar donde no hay intervención humana. Y ahí un arroyo le da agua, un cuervo le trae alimento. Hermano, los cuervos se tenían que haber comido ese alimento, pero los cuervos le traen el alimento a la mañana, a la tarde, todos los días. No había un día en medio de la crisis donde Elías no vio la provisión de Dios. No habrá un día en medio de la crisis donde no verás la provisión de parte de Dios. Puede haber crisis, puede haber sequía, puede haber desierto, pero Dios le estaba diciendo a Elías, y hoy Dios te le dice a ti: de ti me encargo yo. De ti me encargo yo. Y así como alimentó a Elías todos los días, no habrá un día donde no vea provisión de Dios. No habrá un día donde no vea bendición de Dios. No habrá un día donde no vea milagro de parte de Dios. Dios le está enseñando que la provisión no depende del canal, sino de la fuente. No era el cuervo, no era el arroyo, no era la viuda, era Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Un monumento al canal, en vez de entender que no es el canal, es la fuente.
Fíjese que el arroyo un día se secó. Fíjese que los cuervos un día dejaron de venir. Y Dios lo movió a otro lugar y le dijo: preparé una viuda para que te sustente. Pero no era el arroyo, no era la viuda, no eran los cuervos, es Dios. ¿Me está entendiendo? Hay momentos donde Dios va a permitir que ciertas cosas se corten en tu vida, pero no para abandonarte, sino para enseñarte que Él es suficiente. Porque qué lindo es cantar: si te tengo a ti, lo tengo todo. Y no voy a cantar, hermano, porque estamos transmitiendo y me van a querer contratar. Pero es lindo cantar: si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero hay que vivirlo, hay que pasarlo. Cuando ya el médico te dice: no podemos hacer nada. Cuando te llega el telegrama. Cuando con tus hijos no pueden hacer nada. Donde parece que con el matrimonio no se puede hacer nada. Donde no hay nada ni nadie, solo Dios. Pero eso, hermano, va a traer a tu vida crecimiento espiritual. Porque en ese crecimiento usted ya no va a decir: Dios puede hacerlo. Usted ahora va a decir: Dios lo hizo conmigo. Y usted no va a hablar de algo que leyó, o de algo que le contaron, o de algo que vio. Usted va a hablar de algo que vivió y que experimentó. Dios te va a llevar a ese lugar, no porque Él esté enojado contigo y te quiera destruir, porque Él te quiere enseñar. Y ahí vas a depender de Dios, y ahí va a pasar algo contigo. Vas a crecer. Vas a crecer. No eres el mismo cuando entras a la crisis. No eres el mismo cuando sales de la crisis. Yo declaro que usted entra a una nueva dimensión de dependencia de Dios. Y que en este tiempo Dios se revela como tu fuente. Donde Él te sostiene. Donde Él te forma. Y donde Él te hará crecer como nunca antes. Vas a crecer. Fíjese que después del proceso usted no va a hablar igual. Después del proceso usted no va a creer igual. Usted no va a orar igual. Usted no va a predicar igual. Usted no va a servir igual. Porque usted creció. Usted aprendió. ¿Me está entendiendo? Y ahí viene lo tercero que se activa. Son 50 cosas que se activan en la crisis. No. Son 4. En tercer lugar, se activa un nuevo enfoque. Yo recién te decía: ¿qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Ahora yo te voy a agregar: ¿qué estás mirando? ¿En qué te estás enfocando? Porque mientras todo Israel veía sequía, Elías estaba conectado a una dimensión superior. Mientras todo Israel veía una sequía en lo terrenal, Elías estaba conectado con lo celestial. Recuerde que había sequía y él se para frente al rey y le dice: se oye una lluvia grande. Y cualquiera podría haber pensado: este hombre se volvió loco. Dice que come de los cuervos. Pan y carne por la mañana y por la noche en tiempo de crisis. Y otro en tiempo de crisis ya están a punto de que le salgan pluma de pollo. Y este en la crisis, hermano, pan y carne 2 veces al día. Y ahora se para frente al rey y le dice: se escucha una lluvia grande. Y le manda a decir al rey, mejor dicho: prepárate para que no te ataje la lluvia. Todo el mundo hablaba sequía, todo el mundo veía sequía, pero Elías estaba enfocado con lo celestial. Hermano, no hay solamente batallas externas, hay batallas internas. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted ve determina lo que usted piensa, y lo que usted piensa determina cómo usted actúa. Lo que usted ve determina cómo usted piensa, y cómo usted piensa determina cómo usted actúa. Le doy un ejemplo. Israel, cuando fue a la tierra prometida y ve los gigantes, vieron gigantes, se compararon con los gigantes. Somos langosta.
Vieron gigantes, pensaron como langosta, actuaron como langosta y terminaron como langosta. Pero hubo dos que sí vieron los gigantes, pero vieron a un Dios mucho más gigante. Y no pensaron de acuerdo a lo natural, pensaron de acuerdo a lo celestial. Dios está con nosotros, lo vamos a comer como pan. Dios es pan gigante, largo, así le van a comer. Entonces, hermano, si usted se enfoca constantemente en la crisis, usted va a terminar desarrollando una mentalidad de crisis, una mentalidad de escasez, una mentalidad de temor, una mentalidad de limitación. Pero cuando alguien se empieza a enfocar en la palabra de Dios, se empieza a enfocar en lo que el Padre está hablando, en lo que el Padre está diciendo, empieza a dejar de ver con los ojos naturales y empieza a ver con los ojos de la fe. Hay una mentalidad de fe, hay una mentalidad de expectativa, hay una mentalidad de avance. Hermano, la fe no niega la realidad, pero la fe ve a Dios primero. ¿Me está entendiendo? El enemigo, ¿qué es lo que quiere afectar? Tu enfoque. Él no necesita destruirte físicamente. A él le alcanza con desenfocarte espiritualmente. Por eso busca llenarte de voces negativas, de voces de temor, de voces de miedo, de voces de derrota. Él quiere llenarte de voces. Él quiere llenarte de noticias. Él quiere llenarte de temores. Él quiere llenarte de pensamientos negativos. Ahí está una y otra vez bombardeando tu mente, pero el Espíritu Santo trabaja en la dirección contraria. Él alinea tu mirada con la palabra. Hermano, Elías no negó la sequía, Elías no ignoraba la sequía, pero tampoco dejó que la sequía definiera su expectativa. ¿Me estás siguiendo, hermano? ¿O sigue siendo muy lunes, miércoles? Elías no dejó que la sequía definiera su expectativa. Llevaban 2 años y medio, 3 de sequía. Pero él dijo, yo no voy a seguir esperando sequía, yo voy a esperar lluvia grande. Y él empezó a hablar de la lluvia grande. Y él empezó a orar por la lluvia grande. Y él que terminó viendo la lluvia grande. Hermano, ¿qué está esperando? Y que todo está mal, pastor. Y todo se va a poner mal, pastor. Y todo mal, mal. ¿Y cómo va a terminar mal? Y la familia mal, y la economía mal. Si esas son sus expectativas, conforme a tu fe, será hecho. Será como tú creas. Si usted cree que le va a ir bien, le va a ir bien. Si usted cree que le va a ir mal, le va a ir mal. Porque va a ser como usted crea. ¿Qué expectativa tiene, hermano? Hay gente que vive sin expectativa. Y la Biblia dice, cuando usted se conecta con la palabra de Dios, que los planes y los pensamientos de Dios para usted y para mí son de bien, de paz, no de calamidad. No estoy diciendo que no va a haber una realidad, va a haber una realidad. Pero usted y yo, aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Él sabía que lo que Dios le había dicho era mayor de lo que estaba pasando. No se trata de negar la realidad, se trata de no permitir que la realidad tenga la última palabra. La última palabra no la tiene la realidad, la tiene Dios. Entonces, cuando el enfoque es correcto, las decisiones cambian. ¿Cuántas decisiones incorrectas se toman por enfoque incorrecto? Y cuando las decisiones cambian, los resultados cambian. Yo vengo declarando en el nombre poderoso de Jesús que en este tiempo tu mente es renovada. Y declaro en el nombre de Jesús que tus ojos espirituales se abren en este tiempo para que comiences a ver lo que Dios ve, para que comiences a caminar en fe y en expectativa de lo sobrenatural. Mira, hermano, cuervos alimentando al profeta con pan y carne. Una viuda pobre que le iba a sustentar. Improbable, ilógico, loco. Eso no es común, eso no es normal, eso no es natural, eso es sobrenatural. Y Dios es sobrenatural.
Y usted y yo estamos en un reino sobrenatural. Y lo que viene para tu vida, y lo que viene para tu casa, y lo que viene para tu familia, y lo que viene para la iglesia, y la provisión que tú verás será sobrenatural. Aleluya. En cuarto lugar, ¿usted lo cree, hermano? Ponga cara de que se activó fuerzas nuevas en usted. No le voy a decir que ponga cara de fuerza porque puede malinterpretarse. Cara de fuerzas espirituales. Ay, Señor Jesús. Ponga cara de que usted crece en medio de la crisis. Qué linda cara de crecimiento que tiene, hermano. Ponga cara de un nuevo enfoque. Cuando alguien está desenfocado se le nota en la cara. Está perdido, está desorientado, está Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y en cuarto lugar, hermano, la activación que viene, se activan nuevos dones y recursos. Hermano, en medio de la crisis, Dios le dice a Elías que le iba a enviar cuervo para alimentarlo. Eso rompe completamente la lógica natural, porque los cuervos no son animales que comparten, son animales que toman, que roban. Pero esto, ¿qué es lo que nos revela, hermano? Que cuando Dios interviene, aún las reglas naturales pueden ser alteradas. Cuando el enemigo intenta quitarte algo, hermano, hermana, Dios no solamente lo restaura, Dios muchas veces activa algo nuevo que no había. Dios muchas veces activa algo nuevo que antes no estaba. En tiempo de crisis salen a luz esos recursos internos que antes estaban dormidos. Yo declaro que se activan nuevas ideas en tu vida. Se activan nuevas estrategias. Se activa creatividad, se activa fe, se activa dones. Porque la presión tiene la capacidad de sacar lo que está dentro. El té, cuanto más presión, más rico. Cuanto más presión, más intenso, más rico. Así es contigo y conmigo. La presión te saca el sabor que está escondido dentro de ti. Cuando una persona, hermano, está conectada con Dios y viene la presión, no saca el temor, no saca a luz duda, saca a luz unción. El Getsemaní, lugar de prensa, donde usted y yo somos prensados, pero lo que sale y lo que brota no es otra cosa más que la unción del Espíritu Santo. Un ejemplo, hermano, y voy terminando: la pandemia, la cuarentena que cerró negocio, que cerró familia, que cerró trabajo. Hubo gente que empezó a hacer cosas que nunca en la vida hizo. Nunca cocinaba nada. Y se le activó ahí la unción del chef. Y de repente empezó a cocinar y empezó a vender lo que cocinaba. Empezó a elaborar y a vender lo que elaboraba. Empezaron a emprender. Antes no vendían nada, hermano. Y de repente empezaron a vender, a producir, a emprender. En la crisis que a muchos destruyó, a muchos les sacó a luz dones, talentos y habilidades que no sabía que estaban adentro. Por eso, en medio de lo difícil, comienzan a aparecer soluciones inesperadas. De repente, personas que no estaban en tu radar, Dios te la empieza a traer. Elías no conocía a la viuda, pero Dios le dijo: vas a ir a este lugar, en este lugar hay una mujer, ella te va a sustentar.
personas que no estaban en tu radar, Dios la va a empezar a conectar contigo. Conexiones divinas. Conexiones divinas, puertas que no habías considerado, puertas que dijiste no, imposible, Dios te la va a abrir. Oportunidades que nunca antes habías imaginado, de repente comienzan a aparecer, pero no porque el contexto cambió, no, sino porque Dios intervino en medio de la crisis, como con Isaac, en medio de la crisis. Él sembró y cosechó. Prepárate para ver a Dios abrir caminos inesperados. Prepárate para ver a Dios conectarte con gente que no conociste, que nunca pensaste, pero que van a ser ese punto de conexión para lo que el Padre va a hacer contigo. Prepárate para ver provisión sobrenatural. Prepárate para ver cómo yo veo nacimientos, hermano, y no de bebé precisamente, sino de ideas, de proyectos, de negocios, de empresa, de planes, de estrategias, de ideas, no solamente para el comercio, para el liderazgo, para la visión, para ganar, para el servicio, para la familia. Prepárate porque el Padre te va a dar ideas creativas, ideas que nadie tuvo, ideas que a nadie se le cruzó, que tal vez a alguien se le cruzó, pero no tuvo la valentía de lanzarse. Prepárate porque vas a empezar vas a empezar a ver lo que nunca viste, pero lo que nunca viste va a ser el resultado de que vas a empezar a hacer lo que nunca antes hiciste. ¿Querés ver lo que nunca viste? Comenzá a hacer lo que nunca hiciste. Comenzá a orar como nunca oraste. Comenzá a adorar como nunca adoraste. Comenzá a creer como nunca creíste. Termino con esto, hermano. En medio de todo esto sucede algo inesperado. Dios le dijo al profeta: anda al arroyo, y de repente el arroyo se secó. Y él podía haber dicho: ¿cómo se va a secar si Dios me dijo que venga acá? Si Dios me lo dio, no se va a secar. Pero hay cosas que Dios te da por un tiempo. Porque nosotros, hermanos, nos encariñamos y queremos perpetuar todo. Queremos perpetuar todo. De repente, voy a darle un ejemplo medio infantil. Usted escucha una adoración que le tocó el corazón, la quebrantó, y cada vez que usted va a orar, pone esa canción. Y usted piensa que es la canción la que la va a meter a la presencia de Dios. Y piensa que es algo mágico. ¡Tric! Entra. Sin publicidad de YouTube. Porque si no le interrumpe el momento. Pero llega un momento donde usted lo quiere perpetuar y de repente el arroyo se seca y usted pone la adoración y no pasa nada. Ay, voy a orar en este rincón de la cama, porque en este rincón de la cama, ay, cómo me tocó el Señor. Y pensás que es el rincón de la cama. Pensás que es la canción, pensás que es la postura. Pero a veces Dios permite que se seque el arroyo, porque no es el canal, es la fuente. El arroyo se secó, hermano. No fue un error, no fue un descuido, no fue porque Dios dejó de proveerle. ¿Sabe lo que Dios estaba haciendo con el profeta? Y acá hay un discernimiento profético, hermano. Dios le estaba cambiando la temporada. Ay, cuando Dios te va a cambiar de temporada, lo que antes te funcionaba te deja de funcionar. Cuando Dios te cambia de temporada, Dios te seca el arroyo y no te queda otra que moverte. Porque ahí estaba cómodo, hermano. Estaba el arroyo, tenía agua, venían los cuervos, le daban el pan, le daban la carne. Ahora el Señor dice: ahora, Elías, te voy a llevar a una nueva dimensión. Vas a ir a una viuda. Claro, él habrá pensado: esta es una viuda que quedó con toda la herencia del esposo, debe tener recursos. No, la viuda estaba por comerse un pan y dejarse morir. Pero Dios estaba llevándolo al profeta a una nueva dimensión. Porque, hermano, Dios no te ata a un método. No tenés que atarte al método. Dios te va llevando por proceso. Dios te va a decir hoy que golpees la roca, pero mañana te va a decir que le hables a la roca. La armadura de Saúl le sirvió a Saúl. Cuando David se puso la armadura de Saúl, no le funcionó y se la tuvo que sacar, porque lo que le funcionó a Saúl no le funcionó a David. A Moisés lo guiaba la columna, venían las codornices, venía el maná, pero a Josué le dijo el Señor: lo que pises vas a conquistar.
Tú te mueves, yo me muevo. A Moisés era: yo me muevo, tú te mueves. Pero a Josué le dijo: tú te mueves, yo me muevo. Hermano, hermana, ¿me está entendiendo? Dios te está llevando a un nuevo nivel de provisión. Hay cosas que Dios trae a tu vida por una temporada, que no está diseñado para ser permanente. Y cuando eso se seca, no es para destrucción, es para potencializarte. Y si nos aferramos a lo que ya se terminó, nos estancamos. ¿Qué hubiera pasado si Elías dijo: no, Dios me dio este arroyo y de este arroyo yo no me muevo, se va a morir? Deja de llorar por lo que se secó y camina hacia lo que viene por delante. Deja de llorar por lo que se fue y alegrate por lo que viene. Deja de llorar por lo viejo y prepárate para lo nuevo. Hay cosas que fueron por una temporada y el Padre te quiere impulsar a algo nuevo. Hermano, Dios está moviendo la escena. Dios te está impulsando a un nuevo tiempo. El arroyo no era el destino. El arroyo era parte del proceso. No te encariñes a lo que es temporal. Deja de llorar por lo que se secó y alegrate por lo que el Espíritu Santo está trayendo. Él te está impulsando a una dimensión mayor. Deja de llorar por lo viejo que se fue y alegrate por lo nuevo que viene. Deja de llorar por lo viejo y deja de llorar al viejo. Diga: ya no voy a llorar por lo viejo, me voy a alegrar por lo que viene. Soltá lo que se secó, hermano, soltá. Deja de querer intentar que el arroyo que Dios secó tenga agua. Porque Dios lo mandó ahí, pero Dios hizo sacar el arroyo. Y Dios lo movió de ahí. ¿De qué tenía que depender Elías, hermano, en todo esto? De la voz de Dios. Levántate y andate acá. Levántate y andate acá. Levántate y andate acá. Levántate y andate acá. Y Elías una y otra vez: escucho y obedezco, escucho y obedezco, escucho y obedezco. Porque la bendición se activa por la obediencia. La provisión viene por la obediencia. Entonces, hermano, quiero decirte algo. No importa lo que estés atravesando, no importa lo que se haya movido, no importa lo que se haya secado, Dios sigue siendo tu fuente. Y Dios te trajo esta noche a esta reunión extraordinaria para que recibas esta palabra. En medio de la crisis, en medio del caos, en medio de lo que viene. Porque el mundo está hablando de lo que viene y de lo que va a pasar y de la consecuencia y de lo que aumenta y de lo que va a escasear y de lo que va a faltar. En medio de la realidad que puede estar escuchándose, Dios te trajo para decirte: de ti me encargo yo. Yo no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Mi Dios proveerá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. El que alimenta a las aves, el que viste a las plantas, a las flores, Él cuidará de ti. Yo no he visto a pajaritos haciendo piquete. Yo no he visto a aves preocupadas de qué iban a comer, o a las flores de qué se iban a vestir. Dios las viste, Dios los alimenta. No valen ustedes, dijo Jesús, más que las plantas y que las aves. Dios cuidará de ti. Pero la clave es agudizar mis oídos a la voz de Dios. Le invito a que pueda ponerse de pie.